¿Está conmigo, iglesia? Verso 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, dice la palabra en el nombre de Jesucristo, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él le dijo: ay, la Pascua se comen, hermano. Y él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Vaya conmigo al verso 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed. ¿Esto es qué, hermano? Mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella. ¿Quiénes, hermano? Todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de los pecados. Gracias, Señor, por tu palabra, que vienes repartiendo, Señor, desde temprano con poder en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar, hermano. Amén. Nuestra hermana Ángela con nosotros. Gracias, Señor. Ángela está pensando que a mí se me pasó el asunto. Dios nos viene hablando desde temprano, hermano. Desde temprano. Permite el Señor que haya en nosotros un oído atento y un corazón tierno, hermano, para escuchar y recibir lo que el Señor nos quiere decir. Amén. Dios le bendiga. Amén. Bueno, esta mañana me tocó a mí hoy traer el mensaje, y como el pastor les mencionó, el Señor quiere trabajar en todas nuestras áreas, en todas las áreas de nuestras vidas, para que nosotros podamos seguir creciendo en el Señor, para que el Señor nos siga llenando de su Espíritu Santo, que lo necesitamos tanto. Y esa área que el Señor tocaba hoy en nosotros, en nuestras vidas, es el yo. Esa forma que nosotros seguimos adoptando en la iglesia, aún ya después de tener en el camino del Señor, tener ya tiempo y de haber escuchado la palabra y de saber que, y ya de entender que esas son cosas que nosotros debíamos haber dejado atrás en nuestras vidas, porque si seguimos arrastrando, y yo leía yo no me acuerdo ahora el versículo, creo que era 2 de Corintios 5, 17, me parece que era que nueva criatura es. Entonces, el Señor, nosotros ya tenemos tiempo, como les dije, en el camino del Señor, y ya somos nuevos, tenemos que dejar, somos nuevas criaturas, tenemos que dejar ese viejo hombre atrás. Si nosotros verdaderamente queremos ser llenos del Espíritu Santo, y si queremos verdaderamente que el Señor obre en nuestras vidas, que nos cambie, que nos ayude, que nos lleve hasta ese punto donde Él quiere llevarnos a nosotros como hijos de Él. Entonces tenemos que dejar esa vieja criatura atrás, tenemos que dejar esa manera de pensar, esa manera que nosotros seguimos adoptando dentro de la iglesia, seguimos obrando de la misma manera, comportándonos con la misma niñería, con esas mismas cosas de que yo soy así, que no puedo. Esa es la manera que yo soy. Todo el mundo tiene que verme a mí de esa manera y aceptarme porque yo soy así. La otra persona no cuenta la otra persona, porque ¿qué tal del otro? Yo soy así y a mí me tienes tú que aceptar, porque una cosa que el Señor, me acuerdo ahora que si tú eres cristiano,
Si tú de verdad le sirves al Señor y tú amas a Dios como tú dices que tú lo amas, entonces tú me vas a aceptar a mí como yo soy. Porque eso se supone que tú lo hagas, pero entonces eso viene para atrás donde mí. Porque entonces, si él es cristiano y me tiene que aceptar a mí así, pues yo también tengo que buscar la manera, si yo soy cristiana también, de aceptar a las personas o de respetar a la otra persona, de amarla como el Señor nos manda a amar, de ser más humilde, que nosotros tenemos mucho orgullo dentro de nosotros. Nosotros no queremos, no aceptamos la corrección. Cuando nos corrigen, cuando se dice cualquier palabra aquí, lo tomamos personal muchas veces. Y sí, es personal porque es contigo, es conmigo que el Señor está tratando. Y si lo está haciendo el Señor, es el Señor. Nosotros no podemos tomar la palabra de una persona que viene y se para aquí, que yo como le estaba diciendo al pastor, que cuesta. Ustedes no saben cuánto cuesta. Los que predican, se han parado aquí, saben lo que cuesta pararnos aquí. No es fácil, mi hermano. Yo le estaba contando esta mañana que ayer yo me sentía enferma. Yo tenía una debilidad en mi cuerpo. Yo me sentía físicamente enferma. Solamente por el estarme preparando para traer este mensaje, porque terrena, esto no es fácil, mis hermanos, pararse aquí. Cuando uno se para aquí, no se para, uno no se quiere parar en nosotros nos queremos parar en el Señor, para que sea el Señor que traiga la palabra, y entonces de esa misma manera el pueblo reciba esa palabra que viene del Señor, que no es del que está predicando. Muchas veces lo tomamos, como le dije ahorita, personal, en el sentido de que viene la persona, predica aquí y decimos, porque esta persona me conoce, sabe cómo yo soy o sabe qué situación yo tengo y está tirándome indirecta. Como dicen en mi país, le están tirando puya. Y no es tirando indirecta a nadie. Es que cuando el Señor te va a hablar, porque es que si tú tienes una situación, un comportamiento, un problema en tu vida, ¿quién te lo va a decir? Si no es cuando venga aquí, el que sea que se pare aquí, el Señor lo va a usar. O sea que no es una cosa que el Señor que una persona. Mire, como les dije ahorita, cuesta pararse aquí. ¿Usted cree que uno se va a parar aquí con cómo uno se para aquí en Ángela? Yo decía, yo me voy a parar aquí, yo quiero decirle a alguien, el Señor me guarde, porque el Señor ahí mismo me parte en dos. Porque usar esto aquí para algo personal con alguien, el Señor nos libre. El Señor nos libre, porque es que yo no me puedo ni imaginar, el Señor me guarde. Guarde a cada cual que se para en este lugar en el nombre del Señor, hablar del nombre del Señor y que sea del hombre. No, mi hermano, no piense de esa manera, no permita que el enemigo le envenene la mente, porque eso viene del enemigo. El Señor lo reprenda. Nosotros estamos aquí y venimos para recibir ese alimento del Señor, para recibir esa corrección del Señor, para que el Espíritu nos redarguya en qué nosotros estamos mal. Porque venimos aquí no es para pasar el tiempo, porque para pasar el tiempo yo me voy a la calle. Yo un domingo en la mañana me voy, no sé, me iría para qué sé yo, para la playa, qué sé yo, no sé. No me gusta la playa, pero poniendo un ejemplo, no sé qué ustedes harían. Me voy y me paso el tiempo, qué sé yo, donde sea un viernes en la noche, me quedo en mi casa. Con los pies para arriba, en un mueble, tranquila, cómoda, porque eso es pasar el tiempo. Si es pasar el tiempo, mis hermanos, vamos a usar el tiempo de manera sabia, de manera que nos ayude, que nos llene, que nos fortalezca en el Señor, porque eso es lo que necesitamos. Estamos viviendo tiempos difíciles, muy difíciles, y cada día se está poniendo más difícil. Cada día nosotros vemos cosas que nunca hemos visto. Todos los días son cosas nuevas, cosas feas, el mundo está cada día peor, y entonces nosotros nos vamos a sentar cómodos y a ponernos con esa manera de nosotros seguir llevando nuestras vidas. No, vamos mejor a meternos en el Señor, vamos a recibir, vamos a permitirle al Señor que nos cambie, que nos ayude, que nos fortalezca, para que entonces nosotros, yo estaba diciendo de John esta mañana, que trajo una palabra poderosa, al Señor sea la gloria, donde decía, y me hizo pensar, porque otras veces uno lo oye, y como que se le pasa desapercibido, pero el Señor trajo
esa palabra como con poder, pero fue diferente. Es que nosotros nos enfocamos en el milagro. Vamos a pedir, yo quiero pedir esto, en ese milagro, esa promesa, es lo que sea que usted le esté pidiendo al Señor. Y todos los días tenemos situaciones nuevas. Hoy fue esa, mañana pasamos esa, viene la otra y así sucesivamente. Pero ¿por qué no nos enfocamos mejor en el que trae la promesa, en el que da la promesa? Vamos a enfocarnos en el Dios del milagro, no en el milagro que estamos pidiendo solamente, porque el milagro viene. A Dios sea la gloria y gracias, Señor. Lo necesitamos y lo queremos y te lo estamos pidiendo todos los días. Lo vamos a pedir, pero vamos a mejor a desear, a obrar, a hacer cambios en nuestras vidas para que sea el Señor que nos llene de su Espíritu Santo y sea Él que lo tengamos, no al milagro. ¿Entonces se imagina? Tener al Dios del milagro, no solamente el milagro. Si el milagro es grande y la promesa es grande, imagínese al Dios que lo hace en nosotros. A Dios sea la gloria. Y creo que esa es mi parte. Ahora sí puedes descansar, Ángela. Ahora sí. En la década de los 70 y de los 80, cuando entramos en la era de Acuario, no sé si se acuerdan los que son de ese tiempo. No se haga el joven, que a usted se le nota la edad. Y hubo ese auge, hermanos, en el asunto de la astrología y demás. En la comunidad cristiana tenía unos dichos que eran preciosos, hermano. Uno de ellos era: ¿por qué consultar las estrellas si podemos consultar al que creó las estrellas, hermano? O sea, porque yo le voy a preguntar a Virgo, a Capricornio, a Tauro, a Géminis, cuando puedo ir derechito, hermano, al que creó las estrellas y las constelaciones. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, hermano, básicamente. O sea, nosotros queremos lo de Dios, hermano. Querramos a Dios. Porque yo le voy a decir más. Voy a añadir un poquito a lo que Ángela dijo. Yo le decía hace un momento que el milagro, hermano, lo que usted quiere de Dios, viene solito. Pero, hermano, solito. Lo que hace la diferencia es que usted quiere. Muchas veces lo que detiene el milagro es que lo que usted quiere es el milagro. Y luego del milagro, ¿qué? Luego del milagro, ¿qué? Hay una respuesta que quizá no sea la respuesta, la única respuesta al asunto del sufrimiento y del dolor en un mundo como este, teniendo nosotros un Dios, hermano, que nosotros predicamos, porque la Biblia así lo dice, que es todo amor y todo misericordia. Si Dios es tan bueno, es tan misericordioso y es tan poderoso, ¿por qué hay tanta cosa mala pasando, hermano? Hay una respuesta, una de las muchas respuestas para esa pregunta es la siguiente, iglesia. Es que si no hubiera dolor, si no hubiera sufrimiento, si no hubiera opresión, si no llegara el ataque, si no hubiera necesidad, hermano, todo el mundo se perdía, porque entonces nadie se acercaría a Dios. Porque nuestra tendencia es acercarnos a Dios, hermanos, cuando hay dolor, tristeza, necesidad, apuro, escasez, sufrimiento, pesar. Entonces entendamos que esa es una de las herramientas más maravillosas que Dios usa, hermanos, para llamar nuestra atención. Si así no fuera, ni nos acordábamos de Dios. Y eventualmente nuestra vida sería inútil, porque terminaríamos en el infierno. Porque el infierno es real, iglesia. Así que es a Él, hermano, es quererlo a Él. Para eso están estas reuniones. Para eso se celebran los servicios. Para que nosotros vengamos ¿a qué? A adorarle. Nuestra adoración es continua, es constante, porque nosotros somos de Dios. Pero Él provee, hermanos, reuniones para que el pueblo unido le adore de tal manera que entonces pasen cosas en la reunión que en otros lugares no van a pasar. Estas son las invitaciones de Dios, hermanos, pero pasa muchas veces como la parábola de la boda.
Vengan a las bodas, vengan a las bodas. Hay celebración, hay banquete, hay alegría. Y dice, no, espérate, que es que tengo es que tengo que atender aquello primero. Si no puedo ir porque es que tengo que hacer esto otro. Y le estamos diciendo a Dios, hermanos, verdaderamente que para nosotros es más importante. Y todavía encima de eso esperamos el milagro. Cuando lo que detiene muchas veces el milagro, hermano, es que eso es lo que nosotros queremos, no al que hace el milagro. Para recibir de Dios, hermano, lo único que hay que hacer es amarle. Pero escúcheme bien, hermano, que después que usted ame a Dios, porque esta es la otra alternativa, después que usted ame a Dios, aunque el milagro no llegue, oiga, aunque el milagro no llegue, usted va a estar en paz. Usted se va a sentir bien. Usted va a tener compañía y va a sentir el consuelo y va a ver la mano de Dios como te toma en medio de la circunstancia la que sea, y vas a estar plenamente consciente de que no importa lo que esté pasando, Él te lleva de su mano. Te lleva de la mano el Señor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces, ¿qué es lo único que hace falta, hermano? Le voy a decir, nada. Ahora, ¿quién hace falta? Todo, hermano. Todo Dios. Eso es lo único, hermano. El único. Y ahí es donde nos está llevando el Señor. Así que ya usted sabe, hermano, que para el martes hay una invitación. Vamos a hablar con Dios aquí en la iglesia. El próximo viernes, hermano, nos vamos a meter en la palabra. Y yo creo que ya sé de qué vamos a estar hablando. Pero que después de eso le vamos a decir a Dios, no, es que contigo es que yo quiero estar. ¿Cómo se consigue la presencia del Señor, hermanos? ¿Cómo llegamos a alcanzar lo de Dios? ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Me voy a sentar aquí, voy a esperar a ver, ¿sabes? A ver qué Dios va a hacer. Yo te voy a decir, eso te lo puedo decir ahora y no es profecía, hermano. Nada. Ahora nosotros le decimos a Dios, Señor, yo lo que te quiero es a ti. Yo lo que te necesito es a ti. Esta carne lo que quiere es pizza con Coca-Cola. Y no de dieta. Sí. O mondongo, hermano. Eso para los de nosotros, sí. Los que están en ayuno me disculpan. Sí. Esta carne lo que quiere es otra cosa. Esta carne lo que quiere es estar tirado en la casa. Pero usted escuchó cuando el Señor levantó ahora a Dani. Que es en Ezequiel también. Haríamos bien en irnos allá. Decía, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. Eso es una cerca protectora contra el enemigo. Normalmente se construía de estacas puntiagudas para que los caballos no pudieran pasar o el enemigo no pudiera atravesar, y se cerraba todo eso apuntando hacia la dirección de donde venía el mal. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que separasen la brecha delante de mí a favor de la tierra. Eso es Dios allá, hermano, haciendo lo que Él sabe hacer, que es justicia. Dios es justo. Y que separase un hombre que separase en la brecha, que hiciera vallado, separase en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, porque se merecía ser destruida. Y dice Dios, y no lo hallé. Si uno se hubiera parado en la brecha, la destrucción no hubiera llegado. Si alguien hubiera hecho vallado, hermano. Es más, la vigilia del viernes que viene, que es de fortaleza, hermano, le vamos a poner un título más elegante: haciendo vallado. Amén.
Ve aquí es que uno tenía que oír la del desbordamiento de amenes, hermano, y esas cosas. Sí, eso es, para allá vamos. Aleluya. No, hermano, los silencios dicen más que las palabras. Pastores, que lo estamos escuchando. Amén, yo entiendo eso. Gracias, gloria a Dios. Están atentos. Vamos a buscarle a Él, hermano. Es como Ángela decía, uno oye versos de la Escritura, hermano, todo el tiempo. Pero un día es que hacen clic. Buscad primeramente. ¿Quién no sabe ese verso, hermano? Eso es como Juan 3:16. Buscad primeramente, primero, el reino de Dios. En español de nosotros, hermano, que Dios sea el rey. Mi rey. Buscad primeramente que Dios sea mi rey. Que yo esté metido en donde Él reina, en su reino. Y su justicia. Y hacer lo que Él agrada, hermano. Y todas las demás cosas, ¿qué dice la Escritura? Pues entonces lo que hay que buscarlo a Él, hermano. Lo de Él que yo quiero, va a venir solito. Amén. Ya me veo un 100 a 172, hermano. Amén. Vaya conmigo la palabra de Dios, hermano. Ay, quietecito, ya oramos y vamos a estar hablando, hermano, sobre esa escena maravillosa que ocurrió en aquello que se llama la última cena. El martes hablábamos de cosas que ocurrieron ahí, hermanos, que son para nosotros mandamientos de Dios, sacramentos de la iglesia, cosas santas que la iglesia debe practicar, hermano, para mantener esa relación íntima y profunda con el Señor. Pero todas estas cosas que allí ocurrieron, que son hoy para nosotros, hermanos, tienen una razón de ser, tienen una explicación, tienen sentido. No son meras tradiciones. No es solamente parte de la liturgia de la iglesia, del programa de la iglesia, cosas que se repiten de vez en vez. No es tradición, aunque se haga de forma tradicional, y hay tradiciones que son buenas, pero no es tradición, hermano, es adoración. Y una de ellas, que la vamos a ver entonces, ya vimos el martes, hermano, estábamos hablando del lavatorio de pies. Y cuando uno ve, hermano, ese asunto de lavarse los pies, por más antihigiénico que le pueda parecer a la sociedad en este tiempo, hermano, y uno participa de eso y después uno oye el testimonio de aquellos que participaron, hermano, y sintieron a Dios y vieron a Dios y le lavaron los pies a Jesucristo y Jesús se los lavó a ellos. Hoy estoy hablando, hermano, en el presente. Entonces uno verdaderamente entiende la grandeza de la gloria de todo lo que hizo Jesús para nuestro bien. Hoy vamos a estar hablando, hermano, ya en la cena del Señor, específicamente en ese punto donde Jesús le dice a los discípulos, cuando tomaron la copa, hermano, esta es mi sangre. Y el tema de hoy es la sangre de Cristo. Amén. Y vuelvo al pasaje que leímos, solamente a manera de recordatorio. Sabemos que estaba en el verso 17, dice que era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Y entonces los discípulos le preguntan a Jesús, ¿dónde quieres que celebremos la Pascua? Para mí, hermano, que soy, bueno, yo soy de todos lados. Yo soy dominicano, cubano, puertorriqueño. Hoy, hermano, también. ¿Cuántos ecuatorianos hay aquí, hermano? Ecuatoriano. Mira para allá cómo está el ecuatoriano aquí. Sí, es que aquí somos de todos lados, hermana Patricia. Para mí la Pascua era una mata, hermano. Hasta ya grande. A mí me decían Pascua y lo único que yo tenía en la mente, hermano, era la flor roja con el centro amarillo que se ponía así para el tiempo de la Navidad. Y como tenía que ver con la Navidad y Jesús y todo, pues esa es la Pascua. No, hermano, eso no es la Pascua.
La Pascua fue una celebración, una fiesta de adoración nacional que se instituyó. En el libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento, cuando Dios, después de haber liberado al pueblo, hermano, en la última de las plagas que envió Dios a Egipto, entonces cuando ellos salen de Egipto, Dios les da una ordenanza. Eso que ustedes vivieron allí, lo van a celebrar de aquí en adelante como estatuto perpetuo, para que no se olviden lo que yo hice por ustedes. Pero ¿sabe qué es lo más grande, hermano? Que aquello era un recordatorio de lo que Dios había hecho. Pero escúcheme bien, es una profecía de lo que Dios iba a hacer. Porque la Pascua, hermano, la Pascua, la palabra como tal, lo que quiere decir es pasar por alto. Y es que estando ellos en Egipto, que es tipo del mundo, Dios, que ya había intervenido para librarlos, empezó a castigar al enemigo, a alejarlos del pueblo de Dios. Pero el enemigo lo que quería era seguir destruyendo, o quería destruir al pueblo. Y si no, por lo menos no dejarlo salir. Así mismo el enemigo no quiere que tú salgas de donde tú estás. Nuestro enemigo es el diablo. Y en aquel tiempo Egipto, siendo tipo del mismo diablo, tampoco quería dejar salir al pueblo libre. Pero Dios intervino. El que libera, hermano, se llama Jesucristo. Tú necesitas libertad. Jesucristo es nuestra libertad. Tú le estás pidiendo a Dios que libere tus hijos. Oye, Jesucristo es el que libera a los hijos. Jesucristo es el que libera al marido. Jesucristo es el que libera a la esposa. Jesucristo es el que libera la situación, libera las finanzas, hermano, libera la salud. Jesucristo es el que lo hace. Él es el libertador. Y porque el Señor intervino, hermano, le dijo al pueblo: aquí vamos a hacer algo. Búsquese un animalito de 1 año sin defecto, lo matan y tomen su sangre. O sea, algo, en este caso un animalito sin defecto, tenía que morir. Y ustedes van a tomar esa sangre y la van a untar en los dinteles de las puertas y en los postes de la casa, en la entrada. Porque esta noche viene juicio, viene castigo y viene mortandad. Pero cuando yo vea la sangre en la entrada de la casa, en donde esa sangre esté, ni la muerte, ni el juicio, ni el castigo van a entrar. Oiga, y esa noche así fue, de tal manera que no había una casa en Egipto donde no hubiera un muerto, porque murieron todos los primogénitos, todos los primeros hijos, no solamente de las personas, hermano, sino hasta de los animales. Sin embargo, en aquellas casas donde estaba el pueblo de Dios y habían obedecido y habían sacrificado y habían untado con la sangre los dinteles de las puertas y los postes, allí no murió ninguno. Y Dios libró por la sangre del sacrificio. Dios libró de la muerte a su pueblo escogido. Hoy su pueblo escogido eres tú. E igual que en aquel tiempo la sangre del sacrificio libró de la muerte, así mismo hoy esa misma sangre del sacrificio, no aquella del animalito de 1 año sin defecto, sino la sangre del sacrificio perfecto, hermano, sigue librando de la muerte el día de hoy. Cuando aquello, hermano, ya habían pasado miles de años y todavía se seguía celebrando en Israel la fiesta de la Pascua. Usted sabe qué, y si no lo sabe lo va a saber ahora. Hasta que Jesús llegó, esa fiesta lo que apuntaba era a que un día venía, iba a haber un sacrificio perfecto. No solamente perfecto, hermano, sino único. Era que venía el día donde iba a haber ese sacrificio, y después de eso no hacía falta ningún otro sacrificio, no hacía falta ningún otro ritual, porque venía el día donde iba a haber ese sacrificio perfecto, no solamente por cada una de las personas individual,
sino que era para librar de la muerte a todo el mundo que pusiera su fe en ese sacrificio. Cuando Jesús pisó esta tierra, hermano, hace 2000 años atrás, Él venía a cumplir con el mensaje profético que había detrás de aquello que el pueblo venía celebrando hacía miles de años. Jesús era y sigue siendo el cumplimiento de la Pascua. Él es nuestra Pascua. Por Él, hermano, pasar por alto es el significado de eso. Por Jesucristo es que el Señor nuestro Dios Todopoderoso pasa por alto nuestros pecados. Por el sacrificio de Él y la sangre que Él derramó en la cruz es que nosotros somos salvos y libres, hermano. Y entonces aquí en esta noche Jesús vivo todavía en carne como estaba esos años que Él ministró en este mundo. Dice que el Señor mientras comían, verso 26, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed. Esto es, ¿qué, hermano? Mi cuerpo. Entonces, algo que es obvio, hermano, es que ese no era, ¿qué? Su cuerpo en el sentido literal de la palabra. Esto representa mi cuerpo. En otro de los evangelios dice que por vosotros es partido. Y entonces dice: haced esto, hagan esto en memoria de mí. Cuando se reúnan, decía, hay algo que ustedes van a recordar. Ya no es el sacrificar la ovejita y tomar la sangre y presentarla delante del Señor para que perdone los pecados. Dice, no, esto que estamos haciendo esta noche, ustedes lo van a recordar porque haciendo esto, este pan representa mi cuerpo. Esta noche a mí me van a arrestar. Esta noche a mí me van a condenar. En la mañana me van a sentenciar. Y mañana se cumple esa sentencia sobre mí. Y yo lo que voy es a morir en lugar de ustedes. Lo que había estado haciendo esa ovejita, ese cordero de 1 año sin defecto, todo este tiempo, Él le estaba diciendo a los discípulos, eso hoy se cumple en mí. Él iba a morir ese día. Y cuando le digo ese día es porque el día judío comenzaba a las 6 de la tarde del día anterior y terminaba al otro día. No es como los días nuestros que empiezan después de las 12 de la noche. O sea, Jesús estaba celebrando esta cena el día en que Él iba a morir. Sigue conmigo. Este es mi cuerpo. Y en el verso 27 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Y entonces dice la razón, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de los pecados. Ese es el verso, hermano. ¡Wow! Porque esto es mi sangre. Pero dice mi sangre del nuevo pacto. Usted sabe que eso implica automáticamente, ¿verdad? Que había un viejo pacto. Porque si esta es mi sangre del nuevo pacto, dice, ok, hasta ahora ha habido un pacto. Y un pacto, hermano, es un acuerdo. Básicamente es eso, pacto es acuerdo. Hasta aquí ha habido un acuerdo entre Dios y la humanidad. Pero hoy se establece un nuevo acuerdo, un nuevo pacto. Y la base de ese pacto es mi sangre. Y entonces dice que es derramada para remisión de los pecados. Y dice por muchos. Este nuevo pacto que comienza hoy, comienza con yo derramar, Jesús está hablando, hermano, mi sangre. Para que a muchos les sean perdonados sus pecados. Mire, hermano, lo primero que hay ahí es injusticia.
Porque usted sabe que Jesús no había hecho nada como para merecer la muerte. O sea, él en sí mismo no había pecado para que se le juzgara, se le condenara y se le asesinara de la manera que se hizo. Mucho menos, hermano, hacerlo por otro o por otros. Porque quiere decir que él estaba pagando entonces el precio del pecado ajeno. Es una injusticia. Porque lo justo es que cada quien pague por su pecado. Eso es justo. Hay un dicho en el mundo que dice: el que la hace, ¿qué? La paga. Porque eso es justo. Sin embargo, aquí hay una injusticia. ¿Qué es que él está diciendo? Esta es la sangre del nuevo pacto. Mi sangre. Es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón, para remisión de pecados. En esos muchos, hermanos, seguimos nosotros cayendo en este día. Porque lo que Jesús hizo aquel día derramando su sangre tiene poder y vigencia el día de hoy para hacer lo mismo que hizo aquel día, hacerlo hoy por todos nosotros. Mire, hermano, para entenderlo mejor ese asunto del nuevo pacto. De hecho, déjeme decirle algo, que la palabra de Dios es algo tan interesante. Porque cuando la dividieron en dos secciones mayores. Obviamente tiene 66 libros, pero dividido en dos secciones. La primera sección se llama ¿cómo? El Antiguo Testamento. Y la segunda parte se llama el Nuevo Testamento. Otra forma de decir eso, hermano, es el Viejo Pacto y el Nuevo Pacto. Y no es casualidad, hermano, que lo hayan hecho de esa manera. Vayamos al Viejo Pacto, hermano, para que veamos cómo desde entonces se venía señalando lo que este nuevo pacto iba a hacer. ¿Qué es ese nuevo pacto? Por la sangre de Cristo. Ya dijimos, hermano, que es para perdonar pecados. Lo que él hizo, lo hizo para perdonar nuestros pecados. Pero ¿cómo lo hace el Señor? Vaya conmigo a Jeremías, capítulo 31. Jeremías, capítulo 31. Y en Jeremías 31, vaya conmigo al verso 31. Jeremías 31, 31. Mire lo que dice aquí. He aquí que vienen días. ¿Quién lo dice? Jehová. En los cuales haré ¿qué? Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Deténgase ahí un momento. Dios está hablando a Jeremías siglos después, hermano. Le dice: vienen días que yo voy a hacer un pacto nuevo, un acuerdo nuevo con la humanidad, una alianza. Yo me voy a aliar con los seres humanos, voy a hacer un pacto. Pero este pacto no es como el que hice cuando los saqué a ellos de Egipto. Escuche bien. Porque ellos invalidaron ¿qué? Mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Ahora escucha el 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Cuál es el pacto? Daré mi ley en su mente. Y la escribiré ¿dónde? En su corazón. Oiga, dígame usted una cosa. Si donde comienzan los problemas y donde más problemas hay, no es precisamente aquí y aquí. No es ahí donde empieza el problema, hermano. Los problemas no empiezan afuera. Afuera es donde terminan. El asunto donde empieza es aquí, hermano. Y empieza aquí. Cuando yo me siento malo, siento algo malo y sigo ese sentimiento y la mente se me llena y se me nubla de toda clase de cosas. Es en la mente y en el corazón donde es la batalla, hermano, por nuestra salvación, por nuestra salud mental y aún la salud física. Donde comienza es aquí, hermano, y es aquí. Y Dios, que nos conoce y sabe cuál es nuestra batalla, hermano, precisamente estableció desde antes de nosotros hacer la solución para el problema. Y se viene un nuevo pacto.
y este es el nuevo pacto. Daré mi ley en su mente. Le voy a meter mi ley en su mente y la voy a escribir en su corazón. Pero escucha bien, iglesia. Y yo seré a ellos por Dios. Y ellos me serán, ¿por qué, hermano? El resultado de esto, escuche bien, iglesia. El resultado de eso, de Dios, hermano, meter en la mente su ley y escribirla en el corazón es este. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. Porque todos, ¿qué? Me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. ¿Por qué me van a conocer? Porque perdonaré la maldad de ellos. Oiga esto que nos conviene a todos. Y no me acordaré más de sus. Aleluya. Pero escuche que eso es lo que dice que es el nuevo pacto, hermano. Y Jesús esa noche, vuelva conmigo allí a Mateo. Y Jesús esa noche dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Jesús lo que está estableciendo es, de aquí en adelante se cumple lo que ya yo había dicho allá en Jeremías, que viene en día donde no es que yo voy a tener que seguir la ley escrita como está ahí, porque Dios me la va a escribir a mí en el corazón y me la va a meter en la mente, y el resultado de eso va a ser entonces que nosotros vamos a ser salvos, sanos, libres, porque Él va a perdonar todos nuestros pecados. Ya eso es motivo de reposo ahí, hermano. Pero lo que Jesús hizo en esa noche, y si va conmigo entonces a Romanos capítulo 5, que explica este asunto. Romanos capítulo 5. Y en el capítulo 5 de Romanos, vaya al verso 6. Porque Cristo, esto fue lo que Él hizo. Este es el pacto, hermano. ¿Y cómo lo hizo? Porque Cristo, cuando aún éramos, ¿qué? Débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cristo no murió por ti porque tú eres buena, porque tú no le haces daño a nadie, porque a tus propios ojos tú eres casi santa o santo. Cristo no murió porque había gente buena que valía la pena morir por ellos. De hecho, la razón por la que Cristo murió es que no había nadie que muriera siendo bueno de tal manera que pudiera tomar en sí mismo, siendo un ser humano, esa gloria de que mira, murió uno bueno, murió un justo. A su tiempo murió por los impíos. ¿Quiénes son los impíos, hermano? Pecador. Impío es el profano. Impío es aquel que aborrece a Dios. Oiga, hermano, y aquí dice la Escritura que a su tiempo Cristo murió por aquellos que lo aborrecían. Y si eso está vigente, la muerte de Cristo sigue siendo eficaz, hermanos, para aquellos que aún aborrecen a Dios. Así de bueno, hermano, es Dios. Impío, hermano, es uno que insulta, un insultador, es un incrédulo, es un injusto. El impío, hermano, por su naturaleza, por su propia impiedad, es culpable. Y entonces dice aquí que Cristo a su tiempo murió por esa culpable. Yo le voy a decir algo, hermano. Hay gente que no quiere saber de Dios.
y para justificar su incredulidad abrazan la fe de que Dios no existe. Porque el ateísmo es una religión que trata de negar y trata de probar la inexistencia de Dios. El asunto es, hermano, que esa gente, hay algo de lo que no se pueden deshacer. Por más que neguemos o que nieguen esa gente a Dios, por más que el impío o el ateo diga que Dios no existe, hay algo que esa persona tiene adentro que testifica de la realidad de un Dios justo en los cielos. Y es que no hay nadie que pueda justificar, hermano, la culpa. La culpa. ¿Qué hacemos con la culpa? Basta con que yo lo mencione, hermano, y empieza a correr por la mente aquellas cosas de las que nosotros sabemos que somos culpables. Eso testifica, hermano, de que hay un Dios en los cielos, pero testifica más todavía de que ese Dios maravilloso proveyó la sangre de su Hijo para todos nosotros los culpables. Esa sangre de Jesús, ese sacrificio que Él hizo fue por el impío, el culpable. Y en ese renglón, hermanos, caemos todos nosotros, y por eso es que nosotros estamos aquí. Porque sin eso, hermano, no hay forma de que nosotros seamos libres de la culpa. Ay, pero llegó Cristo, hermano. A su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero escucha el verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. ¿Por quién, hermano? Por nosotros. Si eso es así, y eso es una muestra del amor, del gran amor de Dios, siendo impío, siendo pecador, el amor de Dios se revela en que Jesucristo, siendo yo impío y pecador, por mí fue que Él murió en esa condición, para sacarme a mí de ahí. Entonces, hermano, el poder de ese sacrificio, este es el nuevo pacto. Pues, verso 9, pues mucho más, estando ya justificados, ¿dónde? ¿Con qué? En su sangre. Por Él seremos salvos. ¿De qué, mi hermano? De la ira. Cuando nosotros recibimos el sacrificio de Cristo. Oye bien, la sangre de Cristo era como la sangre tuya y mía. Era igual. Y se derramó como se derrama tu sangre y la mía. Era la sangre de un hombre. Pero ese hombre era Dios hecho carne, perfecto, sin pecado. Cuando esa sangre se derramó, aquel que cree, que pone la fe en esa sangre, hermano, entonces recibe eso que se llama la salvación. Eso no es cualquier cosa. La sangre de Cristo no es cualquier cosa. La sangre de Cristo no es meramente una expresión que se usa en la iglesia. La sangre que Cristo derramó aquel día en la cruz es la misma sangre que hoy sigue haciendo aquello que hizo desde aquel día en que se derramó. Es que por la fe en esa sangre y por la justificación que viene por la sangre de Él, dice aquí que nosotros somos salvos ¿de qué? De la ira. ¿De qué ira, hermano? La ira de Dios. Porque hay algo, hermano. Y es que hay cantidad de personas que oyendo una y otra vez
este mensaje, Dios, hermano, que sigue saliendo a favor del que no le ama, del que no lo quiere. Yo no quiero saber de Dios. A mí no me interesa la iglesia. Que vayan todo el mundo y a mí me dejen tranquilo. Yo estoy bien como estoy. Yeah, right. Oiga, y el Señor ahí. Y las iglesias predicando. Y los hermanos testificando en los trabajos. Y los medios, las redes sociales, llevando la palabra hasta donde alcance. Y Dios ahí, expresando una y otra vez el propósito de su sacrificio. Y aún oyendo, hermano, el hecho de que lo que Dios hizo, lo hizo por ti. Aún escuchando que lo que Él derramó, su sangre, su muerte fue por ti para que tú no mueras. Imagínate el corazón de Dios. Yo no quiero que muera. Yo no quiero que mi hija muera. Yo no quiero que ese muchacho muera. Yo lo que quiero es que se salven. Cuando hablo de morir, hermano, no necesariamente quiere decir que vas a vivir para siempre aquí en la tierra. Estoy hablando de que te garantiza, la sangre de Cristo te garantiza vida eterna. Que el que está en Cristo, dice la Escritura, no morirá jamás. No en el sentido de que el cuerpo se apague. El cuerpo se puede apagar en cualquier momento. Pero en ese momento tú pasas entonces a una eternidad de gloria en la presencia del Señor. Con todo el universo a tu disposición. Con un gozo continuo y constante, una felicidad que nunca se va a acabar. Sin tristeza, sin dolor, sin sufrimiento, sin pesar, sin congoja, sin necesidad, sin hambre, sin frío. Y a eso se le añade el hecho de que aunque muera, para ese cuerpo hay vida, porque un día se va a levantar también. Y el Señor presenta esta oportunidad una y otra vez. Mira lo que hace el pacto de mi sangre. Lo que me costó a mí para que tú vivas. Y entonces nos encontramos, hermanos, en esa encrucijada donde por más que se hable, por más que se predica, hay quien endurece su corazón para no recibir el sacrificio que Cristo hizo por ella o por él. Entonces el propósito de la predicación y Dios insistiendo es precisamente para que un día ese corazón se ablande y reciba. Porque obviamente aquí, hermanos, dice claramente que por quien Jesús murió es por quien menos lo merece. Si va conmigo a Primera de Pedro, vaya conmigo a Primera de Pedro. Gracias, Señor, mi Dios. Perdón, Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Y en ese Primera de Corintios, capítulo 11. Aparece un recordatorio para todos nosotros. Jesús esa noche, cuando estaba diciendo hoy se derrama mi sangre para remisión de los pecados de muchos, para perdón de los pecados de muchos. Hay algo que Jesús le dijo a la iglesia que hiciera, a los discípulos. Dijo, esto ustedes lo van a hacer para recordarme a mí. Por eso hasta el día de hoy la iglesia celebra eso que se llama la cena del Señor o la Santa Cena. Pero escucha bien, iglesia, que esto es un evento que la iglesia celebra recordando aquello tan valioso que fue lo que Cristo hizo, porque nuestra salvación, hermano, vino por la razón de que Él murió y derramó su sangre por nosotros. Y en esa cena, en aquella noche, hubo dos símbolos. Estaba el pan, Él dijo, este es mi cuerpo. Y este cuerpo va a ser partido por ustedes. Dice Isaías 53, mas Él herido fue
por nuestras rebeliones. Aquí no hay rebeldes, gracias a Dios. El único rebelde, hay un pelo, hermano, que yo tengo por aquí. Y créame, a mí me da trabajo ahora peinarme, hermano. Porque ahora uno pasa trabajo tratando de tapar lo imposible, hermano. Lo que cada día crece más, la calva. Pero hay un pelo rebelde, hermano, que es que todos van hacia acá. Y ese se levanta, hermano, y se tira para el otro lado. Entonces, yo lo necesito donde menos tengo. Por aquí. Y él vuelve, hermano, y hace boom. Y se tira para el otro lado. Lo tengo que obligar, hermano, con agua. Para que se quede donde yo quiero. Total, no hace nada. Porque es rebelde. Oye bien, iglesia. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, para que tú tengas paz, él perdió la paz. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Sigue diciendo Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, cada cual hizo lo que quería. Con todo y eso, dice la Escritura, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hasta el punto de que él tuvo que derramar su sangre. El justo por los injustos, el santo por el impío, el bueno por el malo. ¿Usted cree que esa sangre es barata? ¿O es inútil? ¿O no sirve? ¿O no hace? Porque muchos escuchando, hermano, hoy en día, así es como lo vemos. Eso no es nada. Sin embargo, hermano, esa sangre que se derramó aquel día sigue fluyendo hoy para hacer lo mismo para lo que se derramó. Esa sangre limpia de todo pecado. Esa sangre libra de todo mal. Esa sangre trae paz donde no hay paz. Esa sangre santifica al que es un impío. Esa sangre liberta al que está atado. Esa sangre sana al enfermo y levanta al oprimido. Esa sangre tiene poder porque esa sangre es la sangre de Cristo. Entonces, un día como hoy, nosotros queremos, hermano, ser partícipes con el Señor del poder de esa sangre. Pero escucha bien, iglesia, que entonces tenemos que valorar eso que tenemos, hermano. Yo cuando oro muchas veces, y cuando lo oro aquí por la iglesia, que le estamos pidiendo perdón al Señor, hermano, y hay algo que yo me gozaba, yo me deleité hoy escuchando a Ángela hablar, cuando ella decía, hermano, que si vamos a resolver el problema, vamos a resolverlo en el momento. Si de momento dijiste lo que no era o hiciste lo que no era, hermano, arréglalo ahí, no deja que se amontone. Que después recoger, hermano, da más trabajo, porque entonces las cosas que se amontonan, lo que sea es que estorban, hermano. Se atraviesan en el medio. Y una cosa, hermanos, que yo hago, por ejemplo, cuando estamos orando aquí cada vez para que el Señor perdone nuestros pecados. Porque escúcheme bien, hermanos, si nosotros estamos tan engreídos que pensamos que no tenemos que pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, hermanos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Por eso yo le digo, Señor, perdóname, lávame con tu sangre
y límpiame de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad, de toda injusticia, de toda impiedad. Porque esa sangre, hermano, hoy sigue haciendo ese trabajo por nosotros. Es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no podemos tomarla, hermano, como cualquier cosa. En el capítulo 11 de Primera de Corintios, ¿está conmigo ahí, hermano? Si va en el verso 27, porque nosotros vamos a celebrar la cena del Señor ahora. Déjeme leer lo que dice, no la institución de la cena, sino el verso 27. 1 Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, ¿cómo, hermano? Indignamente. Indignamente, hermano, es irreverentemente. Es comerla sin reverencia. Es tomarlo sin respeto. Indignamente. Es hacerlo como, pues, la tradición de... Esto no es una tradición, hermano. Esto es adoración. Esto es recordar lo que el Señor hizo, hermano, y compartirlo con Él. Y mientras nosotros estamos participando de este asunto tan maravilloso, hermano, usted sabe lo que está pasando, ¿verdad? Que el Señor sigue trabajando entonces en tu mente y en tu corazón. Es que te planta entonces, hermano, su palabra en tu mente, la escribe en tu corazón. Perdona el Señor los pecados, hermano. Viene la renovación. Entonces esto no se puede hacer, hermano, como cualquier cosa. Esto no es para todo el mundo tampoco, hermano. Hay que hacerlo con reverencia. Hay que hacerlo con respeto. Hay que hacerlo con humildad. Hay que hacerlo con reconocimiento. Y entonces dice aquí, por tanto, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, sin reverencia, sin respeto, oiga, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Usted sabe que esto ya no lo leen, hermano, como parte de la ceremonia. Vaya donde quiera que se celebra la cena del Señor. Leemos los primeros versos del 23 al 26. Eso no se lee. Porque ahora queremos tener contentos a todo el mundo. Porque mientras más gente haya en la iglesia, más ofrendas hay. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. El que sostiene la iglesia no es el ofrendante da de lo que Dios le da. Pero si el ofrendante no está y si está y no quiere ofrendar, hermano, ¿usted sabe quién sigue sosteniendo la iglesia? El Señor de la iglesia, el dueño del oro y de la plata. La iglesia no depende, hermano, de sus miembros. La iglesia depende del que es el dueño de ella. Depende de Jesucristo. Entonces nosotros hoy en día queremos tener a la gente contenta, no diciéndole las cosas que la Escritura dice, hermano. Y por ende, hermanos, provocamos a la gente a pecar. Porque hay quien sin ninguna convicción, hermano, y sin ningún respeto, participan de estas cosas. Y en muchas de ellas los mismos ministros hacen participar a todo el sí pasa. Los nenes sí que pasen. Ya se van 2 o 3 de la iglesia porque yo dije, estoy diciendo esto. Aquí lo dice, hermano. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, irreverentemente, sin respeto, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué le pasa? Juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos se murieron. Oiga, hermano, y dice, por hacer esto sin reverencia, sin respeto. Si pues nos examinásemos, verso 31, a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué es lo que dice que nos examinemos, hermano? Yo se lo voy a decir en una palabra sencilla, que nos examinemos. Eso no es nada complicado. Examínate. Y cuando uno se examina, hermano, lo primero que tiene que salir de la boca de uno, eso sale automático ya. Debe ser por la costumbre. Señor, perdóname. Y esa es una buena costumbre, hermano. Si empezamos así, siempre vamos a empezar bien.
Señor, perdóname. Porque yo entiendo lo grande. Yo entiendo lo profundo, lo milagroso, lo poderoso, lo sobrenatural de tu sacrificio, que fue por mí, para perdonar mis pecados. Por eso te digo, perdóname. Porque yo sé que por esa sangre ahora hay perdón para mí. Hay perdón para mí. Hay lavamiento de pecados, limpieza de maldad. Y nos examinamos, hermano. Y entonces, ¿qué ocurre? Dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Por qué? Porque no hubo ese examen, no hubo ese respeto, no hubo esa reverencia. Y entonces dice que el Señor castiga de esa manera para que no seamos condenados con el mundo. Estas cosas ya no se le dicen a la iglesia. Mejor lo dejamos así y que cada quien pase como quiera. Y si se debilitan, se enferman o se mueren, pues fue decisión de ellos. No, hermano. Yo tengo que responder por cada alma que está aquí. Y si pararse a predicar de por sí, hermano, ya es fuerte. Cuanto más sabiendo que uno tiene que responderle a Dios por aquellos que están de frente. El Señor quiere, hermano, que nosotros participemos de esta bendición, de este sacramento. Pero Él quiere que lo hagamos con respeto, con reverencia, sabiendo lo que estamos haciendo. Así que vamos a levantarnos ahora, hermano, y nos vamos a examinar. Y yo quiero hacer una oración para perdón de pecados. Escucha bien, iglesia. Yo quiero hacer una oración para perdón de pecados. Y la quiero hacer con todo el respeto que demanda lo que estamos por hacer aquí, que vamos a tomar la cena del Señor. O sea, que vamos a venir delante de la presencia del Señor a su altar, al altar de su iglesia, porque esto es de Él, esto no es de nosotros. Y ahí le vamos a pedir perdón. El que necesite pedir perdón, el que no necesite pedir perdón está bien, hermano. Pero vamos a hacer una oración para que el Señor perdone pecados. Porque usted sabe que a fin de cuentas, Él para eso fue que derramó su sangre. Si Él derramó su sangre para eso, hermano, aprovechemos, tomemos ventaja. Que lo que estamos haciendo nosotros es ahora aprovechar lo que el Señor hizo por nosotros. Él derramó su sangre para remisión de mis pecados, para perdón de mis pecados. Y esa sangre sigue corriendo y esa sangre tiene poder. Lo que hay, hermano, es que venir delante de Él con esa reverencia, con ese respeto y decirle, hermano: Señor, perdóname. Señor, perdóname. Ora conmigo, iglesia. Padre bueno, en el nombre de Jesús, me examino, Señor. Pero te ruego también, como dice el Salmo, examíname, examina, oh Dios, mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Por eso vengo ahora delante de ti para pedirte perdón, aprovechando aquello que hiciste cuando tu vida diste para mi perdón. Estoy delante de ti confesando mi culpa, sabiendo
que en ti hay misericordia, amor y perdón. Y te doy gracias porque ahora me perdonas, me restauras, me libertas, me levantas. Digno de tomar la cena para tu gloria en tu presencia. Y te doy gracias por esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Quédese ahí, haga su oración ahora, la suya propia. Padre bueno, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor. Perdóname, Dios. Perdona mis maldades, mis iniquidades, mis ofensas, mis delitos, mis pecados. Perdona, Señor, y limpia todo. Con tu sangre preciosa, Señor, lávame y límpiame, Señor, de tal manera que nada estorbe mi comunión contigo. Cenar contigo, Señor. Y te doy gracias, Padre bueno, porque así haces con mis hermanos y hermanas. Y preparas nuestro corazón, Señor, para adorarte en esta devoción gloriosa que es cenar contigo. Gracias, Señor, por tu bendición en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Dios le bendiga.